professor David Igual Luís é atualmente professor titular de História Medieval na Universidade de Castilha-La Mancha. Anteriormente, desenvolveu a sua investigação doutoral e pós-doutoral no Departamento de História Medieval da Universidade de Valência, foi professor auxiliar no Departamento de História Medieval da Universidade Complutense de Madrid e visiting professor na Universidade degli Studi di Sassari, na Sardenha. Dos seus múltiplos trabalhos, destaque-se a sua tese de doutoramento Valência e Itália en el siglo XV, Rutas, Mercados e Hombres de Negocios en el Espacio Económico del Mediterráneo Ocidental, premiada pela Universidade de Valência e pelo Comitê Económico e Social da Comunidade Valenciana. As suas investigações sobre a época medieval incidem, sobretudo em Espanha, tendo por base os arquivos castelhanos e os arquivos da antiga Coroa de Aragão. Para além disso, as suas estâncias em Itália, sobretudo em Florença e Siena, permitiram-lhe contactar e conhecer as fontes italianas. Daqui resultaram trabalhos nos quais se confrontam e analisam as rotas, as mercadorias e os agentes, sobretudo em Valência, tendo por base diferentes fontes documentais, diferentes observatórios. Já participou em 25 projetos de investigação e entre 2020 e 2023 é o responsável pelo projeto Cidade, Economia e Território em Castilha-La Mancha durante a Baixa Idade Média, financiado pela Junta de Comunidades de Castilha-La Mancha. A sua área de especialização é a História Social e Económica Urbana, mais concretamente a História das Relações Comerciais, Financeiras e Industriais Mediterrânicas e Ibéricas entre os séculos XIII e XVI. Professor, quando queira empezar. Muito obrigado, Ana Clarinda. Muito obrigado também a Flávio e a todos os colegas pelo invito a participar neste seminario que pues, me hace proseguir en esta semana muy portuguesa que tengo y tenemos varios, ¿no? La semana pasada en Castelo de Vide, hoy aquí con todos vosotros. Y pues de acuerdo con lo que me comentó el propio Flavio, mi idea es haceros una presentación de algunas fuentes, como señala el título, algunas fuentes valencianas medievales, ¿no? Para el estudio de la historia económica de Portugal. Pretendo daros mucha envidia, como se comentaba en Castelo de Vide, ¿no? Conociendo mínimamente el estado de las fuentes medievales en Portugal, pues cuando se habla de las de Valencia suele dar envidia, pero aparte de esto, pues espero también aportaros datos e informaciones de interés y quién sabe, pues si hay posibilidad de que alguno de vosotros o de vuestros alumnos y estudiantes en algún momento pueda realizar alguna investigación en Valencia, pues que sepa las fuentes con las que puede disponer, que aparte de alguna publicada que comentaremos son muy ricas, aunque tienen sus limitaciones, obviamente. Bueno, comienzo con una mención general a lo que era Valencia en los siglos, perdón, lo que era Valencia en los tiempos medievales, sobre todo para las personas que puedan conocer menos, ¿no? la realidad territorial y también institucional de lo que era Valencia. Evidentemente, cuando hablamos de Valencia en los tiempos medievales, me voy a referir a los tiempos de la Baja Edad Media, los siglos XIII al XV, o sea, los tiempos que conforman la constitución y el desarrollo del Reino de Valencia. Entonces, cuando hablamos de Valencia, hablamos por un lado de la ciudad de Valencia, pero también del reino, el reino del cual era capital la propia ciudad, un territorio integrado dentro de la estructura mayor de la Corona de Aragón, que, como sabéis, pues incluía tanto territorios peninsulares ibéricos como territorios insulares en lo que es la actual Italia y también en islas ibéricas. En realidad, desde el punto de vista de las fuentes, un elemento que interesa resaltar fundamentalmente para aquellas personas que puedan conocerlo menos, es que dentro de la estructura de Corona de Aragón, lo que es el antiguo Reino de Valencia poseía una realidad institucional propia. No sé si es necesario insistir en el hecho de esa Corona de Aragón como lo que se ha denominado una monarquía compuesta, aunque es también un término que se ha utilizado para la época moderna, una realidad, incluso se utiliza a veces el término de confederación, ¿no? para un poco definir cómo era, es decir, una monarquía única, pero en la cual los distintos territorios, Cataluña, Mallorca, el propio Aragón y Valencia, tenían
realidades institucionales propias. Esto supone que en el marco del Reino de Valencia tenemos no solo la propia monarquía y sus representantes, sino también tenemos toda una serie de instituciones, por ejemplo, desde luego los municipios, señoríos, iglesia, también una institución, digamos, representativa del conjunto del reino, como son no solo las famosas cortes, hay unas cortes valencianas propias, aparte de unas cortes generales de Corona de Aragón, sino también una institución derivada de las cortes, que es la Generalidad, una especie de lo que modernamente se denomina una especie de diputación permanente, es decir, en los periodos en los cuales no había cortes, esta Generalidad actuaba a modo de representación de las mismas y de representación del reino, y en paralelo a toda esta realidad institucional, pues evidentemente toda una realidad legislativa y jurídica que comienza con los famosos fueros de Valencia, los FURS, concedidos por el monarca Jaime I, monarca de la Corona de Aragón en el siglo XIII. ¿Por qué hago énfasis en esta realidad institucional propia? Pues porque evidentemente es un primer elemento a tener en cuenta respecto a por qué hoy en día también tenemos muchas fuentes, porque había toda una serie de elementos institucionales propios que han generado toda una serie de fuentes y que se han conservado en el territorio. Evidentemente, un conjunto de fuentes relativas a Valencia se han conservado, por ejemplo, en archivos no valencianos. En este aspecto, el archivo más importante es el que supongo que conoceréis, el famoso archivo de la Corona de Aragón, que se encuentra en Barcelona, que es el archivo real central de la Corona. Por tanto, allí hay una gran parte también de la propia historia valenciana. Pero todas estas realidades institucionales, llamémosle propias, provocan que de entrada haya una producción documental, llamémosle también propiamente valenciana, y que además comenzó a quedar archivada sobre todo a partir de inicios del siglo XV en el propio territorio valenciano, a partir de la creación de lo que se denominará el Archivo Real de Valencia, que tiene su derivación contemporánea, como ahora veremos. Por tanto, esta realidad institucional, llamémosle propia, es un primer elemento que justifica toda la documentación que se generó alrededor de Valencia. También, digamos, a la hora de entender las fuentes que se han conservado, los historiadores hemos apelado normalmente a eso que señalo en la diapositiva, usos jurídicos, usos sociales y culturales, que por no extenderme demasiado, con esto me refiero a que más allá de la producción documental administrativa, pues digamos, como se ha señalado en algunas partes, el propio desarrollo social y cultural, pero cultural en sentido casi antropológico, ¿no?, de la sociedad, muchas veces impuso el documento escrito como elemento básico de esa realidad, ¿no? Y eso provoca también que haya pues, no solo una producción, sino en muchos casos una conservación de la documentación. A estos elementos, lo que podríamos denominar la producción documental administrativa y esos usos jurídicos, sociales o culturales, otro factor que podríamos añadir para justificar el por qué no solo se generó mucha documentación, sino también mucha ha pervivido, el hecho de que, sobre todo en términos, por un lado, demográficos, pero por otro lado también económicos y también sociales y políticos, particularmente la capital del territorio, la ciudad de Valencia, fue un gran centro a escala ibérica y a escala del Mediterráneo occidental, ¿no? Con lo cual el hecho de tener un gran núcleo, no solo habitado, sino también con un papel político y un papel económico muy destacado, progresivamente más destacado según avanzamos en la Baja Edad Media y desde luego muy destacado en el siglo XV, pues también facilita, por un lado, no solo la generación de documentación, sino incluso el que en algún momento ésta pueda haberse conservado. Y por supuesto, no hay que nunca perder de vista la pura y simple casualidad histórica. También en Portugal se pudo generar mucha documentación, pero el famoso y terrible terremoto del siglo XVIII acabó con mucha de ella. En Valencia también se ha perdido mucha documentación, se ha conservado mucha, pero también se ha perdido mucha, pero sin embargo
también los azares de la propia historia y la propia casualidad histórica hacen que al final las pérdidas hayan sido menores, ¿no? Con lo cual combinamos todos estos elementos y pueden ser un cuadro explicativo de por qué en Valencia hoy en día contamos con muchas fuentes que son más que otros territorios, también menos, también hay que decirlo, que otros espacios, como por ejemplo los italianos. A partir de aquí, realmente los archivos del territorio son múltiples. Hay archivos municipales muy ricos. Por ejemplo, estoy pensando en algunas de las localidades que aparecen aquí marcadas: Morella, Castellón, Villarreal, Ávila, Orihuela, pero evidentemente, desde el punto de vista del interés de lo que puede ser fuentes que puedan ser interesantes para el estudio de la historia económica portuguesa, evidentemente los archivos más importantes son los archivos que están radicados en la propia ciudad de Valencia y que de alguna manera tienen una importancia general. El primer archivo más importante, yo diría el de carácter más general de todos, es este que tenéis en la diapositiva, que espero que estéis viendo, el Archivo del Reino de Valencia, que está en la propia ciudad de Valencia, que es la derivación contemporánea del Archivo Real del siglo XV, con lo cual prácticamente tiene una historia como archivo prácticamente continuada, ¿no? Aunque evidentemente la realidad actual tiene poco que ver con la medieval. No me voy a detener, obviamente, a explicar todos los fondos que están aquí marcados. Son simplemente las secciones que contienen fondos medievales y ya veis aquí que en algunos casos desde el siglo XIII, como aparece en la línea que pone Justicias de Valencia, en la línea que pone Justicias de Valencia. No sé si estáis viendo el puntero láser. Bien. Pues bien, en la línea de Justicias de Valencia, documentación desde el siglo XIII, también clero, también registros notariales, en otros casos más tardío, desde el siglo XIV, como maestre racional o real cancillería, pues bien, tenemos documentación muy antigua. Algunos de estos nombres que aparecen aquí interesa resaltar, entre otras cosas porque después los vamos a ver también, y que puede tener particular interés para tener fuentes para la propia historia portuguesa, son los fondos en concreto, el primero, el que aparece como Real Cancillería, que son los fondos directamente derivados del monarca, digamos, donde el monarca en Valencia expedía documentos y donde se registraban muchas de las actuaciones del propio monarca. Una segunda serie de interés, también con información útil para Portugal, es la que aparece del maestre racional, que para entendernos es una especie de ministro de Hacienda y de Economía de la época, más de Hacienda que de Economía, el supervisor de las cuentas. Y después un tercer fondo muy interesante es este que aparece con el nombre de Bailía General. La Bailía General es el órgano gobernado por el Baile General, que es el encargado de supervisar y de conservar y de guardar y de vigilar todo lo que se refiere al patrimonio real y particularmente todo lo que se refiere al comercio exterior valenciano, con lo cual particularmente también al comercio portugués. Por tanto, son una serie de fondos, Real Cancillería, Mestre Racional y Bailía General, de particular potencialidad a la hora de encontrar informaciones sobre Portugal. También es el caso de los registros notariales, pero aquí la documentación notarial, supongo que lo sabéis, es mucho más diversificada, entonces evidentemente puede haber informaciones sobre Portugal, pero digamos la búsqueda puede ser más dificultosa, digamos desde el origen. También otro fondo, aunque yo lo conozco menos y por tanto voy a hablar menos, es el Fondo de Generalidad. Acordaos que os he dicho que la Generalidad era un órgano surgido de las Cortes, es una especie de representación del reino. Y es interesante porque también tiene toda una serie de fuentes fiscales, de una fiscalidad que se generó alrededor del propio órgano, de la propia Generalidad, algunas de las cuales tenían también que ver con el comercio exterior, con lo cual también en los fondos de Generalidad, aunque repito, voy a hablar menos porque la conozco menos, es una fuente que yo he trabajado menos, pues puede haber informaciones interesantes, ¿no?, de cara al caso portugués. Un segundo archivo
general, también ubicado en Valencia. Es un archivo quizá curioso, de entrada porque es un archivo privado eclesiástico. El primer archivo es público. Este segundo archivo es un archivo privado eclesiástico, que es el archivo del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia, que abreviadamente lo conocemos, lo tenéis ahí marcado, como Archivo del Patriarca de Valencia o Archivo de Protocolos del Patriarca de Valencia. Y que a veces recibe el nombre de Archivo de Protocolos porque justamente uno de los fondos, una de las secciones más importantes del archivo son los protocolos notariales. Protocolos notariales, tenéis aquí la cifra, no es una cifra medieval, obviamente, ¿no? Es del siglo XIV al XIX, pero casi 30.000 protocolos notariales desde el siglo XIV. La cifra menor son los medievales, pero, en fin, hay fondos medievales. Y este es uno de estos archivos curiosos y que demuestra hasta qué punto pues, los factores casi diría yo de casualidad son importantes a la hora de entender el por qué hay tantas fuentes en Valencia. Bueno, de entrada, el archivo se llama el Archivo del Patriarca porque es una fundación de finales del siglo XVI de un eclesiástico que recibió el nombre del patriarca Juan de Ribera. Y es una fundación hecha en el contexto del Concilio de Trento y, por tanto, con unos conceptos de la Iglesia de la Contrarreforma. De hecho, sigue actualmente con esas líneas, ¿no?, eclesiásticas. Pero el aspecto curioso es que es un archivo que, entre otras cosas, posee una gran cantidad de protocolos notariales porque uno de los miembros del colegio, del Real Colegio Seminario de Corpus Christi en el siglo XIX, se dedicó a comprar, a adquirir por diversas vías, a conseguir, en definitiva, acumular protocolos notariales viejos por puro interés, un puro interés de preservación, de conservación. Y después los herederos de ese colegial los donaron al propio colegio, con lo cual en este caso un interés de una persona de hacer una preservación de los propios protocolos ha permitido pues, que hoy tengamos este fondo tan importante para el estudio de Valencia en general y también de sus posibles relaciones exteriores. Al ser un archivo privado, tiene condiciones de acceso más complicadas que en los archivos públicos, pero aún así es un fondo a tener en cuenta. Y el tercer archivo, general, quizá menos interesante para el caso portugués, pero que puede contener información de interés, es el Archivo Histórico Municipal de Valencia, en definitiva el archivo del municipio, que también no me voy a detener en el detalle de todas estas documentaciones y secciones, pero también conserva distintas secciones con fondos medievales, en algunos casos desde el propio siglo XIII, como en este primer fondo de documentación real, en la mayor parte de casos desde el siglo XIV. Aquí, fundamentalmente, de cara a una posible investigación sobre el caso portugués, podría interesar sobre todo esta parte que sería de funcionamiento del Consell. Consell es el término valenciano para definir el consejo municipal, el municipio, de alguna manera, porque recoge los manuales de actas del Consejo desde el siglo XIV, perdón. Y entre otras cosas puede contener información sobre cartas, misivas, decisiones que tuvieran que ver con cuestiones relativas a mercaderes valencianos o a mercaderes portugueses estantes en Valencia, incluso cartas enviadas, ¿no?, a autoridades portuguesas, con lo cual ahí podríamos encontrarnos, sobre todo en este apartado de funcionamiento del Consell, con informaciones de algún interés. De nuevo, esta es una fuente que yo conozco menos, pero en estos manuales de actas se conserva un poco de todo y, por tanto, sería muy posible encontrar con referencias también al caso portugués. Estos son los fondos principales, como os he dicho. Bueno, de estos fondos, permitidme ahora una mención de carácter historiográfico, son conocidos desde hace mucho tiempo, obviamente. Yo diría que hace unos años eran más conocidos dentro que fuera de Valencia. Poco a poco, creo, ya
estos momentos comparativamente con lo que yo viví como estudiante, mucho más, también son conocidos fuera. Entonces, sobre estos fondos fuera de Valencia me refería. Sobre estos fondos se han realizado muchos estudios sobre el mundo social y económico urbano. También no solo, obviamente, el mundo urbano, hay muchos estudios también sobre ámbito rural, pero yo me voy a referir sobre todo a los estudios relativos a la ciudad de Valencia, que es donde, digamos, puede tener mayor interés de cara al estudio o con posibles fuentes de cara al estudio también de la realidad portuguesa. Aquí cito pues, algunos autores clásicos, ¿no? Algunos autores clásicos de esa historiografía sobre el mundo social y económico urbano valenciano, también con referencias al comercio. Probablemente no sonarán ya a la mayoría de los asistentes: Ramón Ferrer Navarro, Leopoldo Piles Ros, Álvaro Santamaría Arández, pero son una historiografía que puede seguir siendo válida, al menos para encontrar información, para encontrar datos. Tras estos autores de los años 60 y 70, vino una siguiente generación más cercana a nosotros, a partir de la década de los años 80, probablemente con nombres que ya se conocen más: Antoni Furió, Jacqueline Guiral, José Hinojosa Montalvo, Paulino Iradiel Murugarren, que fue, por ejemplo, mi director de tesis. Ya de estos autores, José Hinojosa Montalvo y Paulino Iradiel Murugarren están ya jubilados. Antoni Furió todavía no y permanece plenamente activo. Y sobre todo los cito porque son autores, Furió, Hinojosa, Iradiel Murugarren, radicados en las universidades de Valencia y Alicante, que generaron en estas dos universidades grupos de investigación desde la década de los 80, de los cuales hasta prácticamente nuestros días han salido distintas tesis doctorales de interés justamente para todo este ámbito social y económico urbano valenciano. Tesis centradas no solo en la ciudad de Valencia, repito que hay muchas tesis, esta es una selección, la cantidad de tesis que podrían alegarse es mucho mayor, también algunas centradas en otros espacios del antiguo reino, pero digamos he seleccionado algunas, una mención a algunas aquí, más directamente referidas a aspectos industriales, artesanales, comerciales de la propia ciudad de Valencia, y que algunas están ya publicadas, otras están accesibles vía online, y son tesis en las cuales pues, muchas veces en sus apéndices se pueden encontrar informaciones, ¿no? Que pueden tener incluso interés sobre Portugal o sobre fuentes que puedan ser útiles después para el estudio de la realidad portuguesa, ¿no? Aquí está citada mi propia tesis del año 96, que evidentemente no trató el caso portugués, pero contenía informaciones de fuentes que después comentaré. Quizá las dos tesis más recientes son estas dos últimas que aparecen, del 2015 y una recentísima del año 2021, todavía se defendió y aprobó hace prácticamente 15 días, en las que de nuevo o pueden aparecer informaciones sobre el caso portugués o fuentes que puedan resultar interesantes, más allá de las menciones genéricas que he dicho, Archivo del Reino, Archivo del Patriarca, etcétera, puedan resultar interesantes para el estudio también de la realidad económica portuguesa, sobre todo en la perspectiva de las relaciones con Valencia, que es con Valencia y con el Mediterráneo occidental. Bueno, a partir de aquí, por si es necesario, algunos datos puramente cuantitativos, cifrados, de la posible potencialidad de las fuentes valencianas. No solo se trata de decir que hay muchos libros, muchos registros, sino qué informaciones hay de estos registros y qué informaciones salen, ¿no? Entonces la mayor parte de datos que veis aquí están extraídos de mi propia tesis doctoral, lo traigo como ejemplo, pero podría haber aducido datos de algunas otras tesis y de algunos otros compañeros que, repito, demuestran que más allá de las grandes cifras de número de protocolos, número de cifros, las fuentes valencianas son muy ricas desde ese punto de vista de estudio de la sociedad, de la economía, del comercio, del mercado y particularmente también de sus relaciones internacionales. De entrada, por ejemplo, fuentes notariales, que antes he dicho son fuentes complicadas porque suelen ser muy variadas. En Portugal, disculpadme la pregunta, tenéis pocas fuentes notariales también, ¿no? Creo, sí, ¿no? No me equivoco, ¿no? Tenéis pocas fuentes en general, también notariales.
Entonces, probablemente no seréis, o sea, no sé si entre los asistentes hay alguna persona que haya hecho alguna investigación sobre fuentes notariales, pero las fuentes notariales son complicadas, claro, porque claro, en un notario puede haber informaciones de todo tipo, ¿no? Lo único que ocurre es que en Valencia nos hemos dado cuenta, y es una realidad que se da también en otros territorios con abundante notariado, nos hemos dado cuenta que sobre todo en el siglo XV es el siglo más potente de la ciudad de Valencia y del Reino de Valencia, demográfica y también económicamente, pues bien, nos hemos dado cuenta que paulatinamente, sobre todo los notarios urbanos, experimentaban un proceso de especialización de clientelas. Es decir, que no necesariamente todos los notarios reproducían documentos de cualquier tipo de cliente, permítaseme la expresión, sino que, por ejemplo, había notarios especializados, como señalo aquí, con una clientela sobre todo de carácter urbano y mercantil, y muy particularmente incluso de mercaderes extranjeros, por ejemplo, portugueses. ¿De acuerdo? Entonces, el conocer un poco estas líneas de clientelas, que afortunadamente ya conocemos algunas, ¿no? Por ejemplo, esta que tenéis aquí en la imagen, por ejemplo, si alguna persona quisiera en algún momento ir a hacer alguna investigación sobre el comercio portugués en Valencia, pues y si hablara conmigo le diría, ningún problema, consulta a Vicent Saera, Jaume Salvador y Joan Casanova, los que tenéis aquí, por ejemplo, ¿no? Es decir, para encontrar algún notario en el cual pueden encontrarse referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, atestiguar notarios de esta potencialidad es importante. Y además, yo insisto que son notarios, aquí veis el número de registros, arriba tenéis el número total de protocolos, de registros notariales, que son más de 5.000 para toda la Edad Media. Pues bien, de esos más de 5.000, a lo largo del siglo XV, por ejemplo, contamos con estos, ¿no? Entonces, no solo son muchos registros dentro de cada uno de los notarios, sino que además son cada uno de estos registros muy voluminosos. Yo he llegado a trabajar, mi tesis se basó en los fondos notariales de Jaume Salvador, después veremos algún ejemplo, había protocolos de más de 1.000 folios, que son muy voluminosos incluso dentro del propio año. Bueno, un primer ejemplo de esa potencialidad. Un segundo ejemplo, que no tiene que ver con los mercaderes portugueses, pero que nuevamente puede significar qué cantidad de personas nos podemos encontrar, por ejemplo, en estos protocolos. Pues bien, en mi propia tesis llegué a localizar más de 700 italianos, de los cuales más de 500 eran mercaderes. Ya os advierto que mercaderes portugueses probablemente en información notarial no van a aparecer tantos, entre otras cosas por las particularidades de la presencia portuguesa en Valencia, que si acaso después podemos ver. Una presencia que no era tan permanente como la de los mercaderes italianos, sino que era más esporádica, era una presencia más que dependía de los desplazamientos con las propias naves, estar unos días en la ciudad, cerrar negocios y volverse. Por tanto, difícilmente estas cifras de centenares de mercaderes italianos podrán localizarse de mercaderes portugueses en las fuentes notariales. Pero sin llegar a centenares, alguno que otro se podrá localizar. ¿De acuerdo? Y estas son cifras de la segunda mitad del siglo XV, pero es que en la primera mitad del siglo XV, un compañero que antes he comentado, Enrique Cruselles, lo tenéis aquí citado en su tesis, en esta tesis de hombres de negocios, localizó un total, si no me equivoco ahora, de 500 mercaderes en total. No extranjeros, sino en su tesis trabajó 500 mercaderes de distintas nacionalidades, con lo cual estamos hablando de cifras. Evidentemente en la investigación la cifra no lo es todo, ¿no? Porque luego hay que investigar, hay que ver los aspectos cualitativos, pero repito que os ofrezco estos datos un poco en la línea de demostraros la potencialidad también, ¿no?, que tienen estas fuentes a nivel informativo. Otro tipo de información, por ejemplo, a nivel de tipologías documentales, letras de cambio, por ejemplo, en las cuales pueden participar también agentes portugueses, casi 2.300 en mi propia investigación de 25 años. También
Enrique Crusellas en su tesis localizó unas 800, es decir, que estamos también hablando de niveles de acumulación documental importantes. Y luego, un ejemplo, si queréis, más plural, que no viene solo de notarios o de notariado, sino que combina distintas fuentes. Un ejemplo que tuve la oportunidad de publicar y de estudiar justamente en la Settimana de Prato, que participó también Flavio con Joana Sequeira, ¿no? De hace 2 años, 3 años creo que fue, en la cual hice una confrontación de fuentes valencianas, para tratar de acercarme al número de, digamos, transportes marítimos que se podían documentar en la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, es una aproximación, pues, con todos los límites y todas las críticas que se le puedan hacer, pero que al menos me permitió ver que en 2 años concretos, de finales del siglo XV, podíamos estar en una documentación de alrededor casi 1000 actos de transporte marítimo documentados en un año y alrededor de 700, 800 en un segundo año. No es poca cosa, ¿eh? Repito, a pesar de los límites que puedan tener estas cifras, de los defectos, pero vuelvo a lo de siempre, son fuentes cuantiosas y que dan muchas posibilidades de estudio. Y además en este caso variadas. Fijaos que aquí se combinan una información que denomino manifests, no la explico ahora, esta información, quedaos con el nombre, la veremos después. Son fuentes de la monarquía, es una fuente de carácter fiscal de la monarquía y es una fuente de importación de mercancías. Seguros es una fuente notarial, son contratos de seguro marítimo. Fletamentos vuelve a ser una fuente notarial, son los contratos de fletamento marítimo. Viajes es una fuente oficial nuevamente de la monarquía, son salvoconductos. No sé si el término viajes se entiende, es un salvoconducto, es una licencia de entrada en el puerto. Entonces, cuando una embarcación pretendía atracar en el puerto, podía pedir una licencia, un salvoconducto, ¿no?, para poder entrar. Y luego otra fuente también derivada de la monarquía son lo que se denominan los armamentos, que es una licencia de armamento para embarcaciones que lo solicitaban y que normalmente son embarcaciones que tienen que ir a destinos peligrosos, por ejemplo, el norte de África, entonces solicitan una licencia para armarse. Bueno, pues combinando estas distintas fuentes de orígenes diversos, en un mismo año, en 2 años concretamente, salían unas cifras que realzan de alguna manera, repito, la potencialidad de las fuentes valencianas. ¿Se entiende todo bien hasta ahora? ¿Tenéis alguna duda de más o menos de lo que he expuesto? ¿Queréis alguna aclaración? Yo sigo, si no me interrumpís, ¿eh? Como estamos pocos, podemos, en lugar, si hay alguna duda hasta ahora, porque ahora voy a entrar ya en un terreno más concerniente a Portugal, ¿eh? Digamos, hecha toda esta parte más general, entro ya en elementos más específicos sobre el caso portugués y sobre la posible utilidad de las fuentes valencianas, ¿no?, para el estudio de la realidad portuguesa. Desde luego, en medio de, ¿cómo decir?, de todos estos escenarios de estudio de las realidades sociales y económicas en torno a Valencia, uno de los observatorios escogidos de análisis ha sido justamente el de las relaciones económicas con Portugal. Y por tanto, ya los estudios que se han hecho sobre estas relaciones económicas con Portugal constituyen, yo me atrevería a decir, un observatorio tradicional. Quizá no el más abundante de estudios, pero sí que ya contamos con una serie de estudios que, bueno, para quien más o menos haya entrado en temática, supongo que lo conocerá. Son estudios de José Hinojosa Montalvo, Paulino Iradiel, míos también, de Felipe Temudo Barata, en este estudio más general que hizo sobre navegación, comercio y transportes portugueses en el Mediterráneo occidental, pero que habla mucho del caso valenciano con fuentes valencianas y, por tanto, incluso algunas de las fuentes que comentaré están ya en este trabajo de Felipe Temudo Barata, y por tanto ya esa bibliografía nos da un índice de posibilidades de estudio. Aquí simplemente, a nivel de contexto en esta diapositiva, un poco para que entendamos
también los contextos de las relaciones con Portugal, he señalado algunos argumentos pues, para enmarcar, ¿no?, esas relaciones, ¿no? Porque evidentemente a la hora de buscar fuentes, pues, y sobre todo pensando en alguien que en algún momento pueda realizar una investigación en Valencia, pues hombre, lo primero a tener en cuenta, lógicamente, es lo que se conoce sobre esas relaciones para entrar con una cierta orientación, ¿no? Entonces, todo apunta, al menos por lo que sabemos hasta ahora, que en clave cronológica, en realidad, las relaciones Valencia-Portugal y, por tanto, las menciones a transportes y comercio que vinculaban estos dos territorios, pues bien, todo eso despegó a partir de finales del siglo XIV, lo cual, hay que decir, no solo puede estar en función de la propia evolución de la economía portuguesa, pero aquí sois vosotros los que debéis determinar, esta cronología algo tardía, de finales del XIV, puede estar en función de la propia realidad económica portuguesa, pero ahí, repito, sois vosotros, evidentemente los investigadores portugueses, los que debéis ajustar pero sí también muy en función de la propia realidad económica valenciana, porque en realidad el periodo de finales del siglo XIV es para Valencia en el periodo en el cual despegan prácticamente todas las relaciones exteriores comerciales valencianas. Antes, Valencia ha mantenido relaciones comerciales exteriores, por supuesto, las ha mantenido desde el siglo XIII, pero en realidad, desde la óptica valenciana, el gran despegue solo se produce desde finales del XIV. Con lo cual, ella es una primera cronología de orientación. Es decir, antes probablemente podrán encontrarse fuentes, pero probablemente donde más la investigación podrá resultar fructífera es después. Estas fuentes, todo apunta a que se consolidan en la primera mitad del siglo XV y desde mediados del siglo XV, desde 1450, esas relaciones se mantuvieron algo modificadas, digamos, sobre todo modificadas por la penetración bien conocida y que probablemente alguno de vosotros conoce mucho mejor que yo, de la penetración en los tráficos de nuevos entre comillas, ¿no?, productos atlánticos, consecuencia de las exploraciones, consecuencia de la colonización de nuevos espacios extraeuropeos, esclavos, azúcar, especias, etcétera. Y por tanto esos nuevos productos, entre comillas, sirvieron para incrementar también las relaciones, ¿no? Desde luego, estas relaciones entre Valencia y Portugal tuvieron un sentido tanto bilateral como encuadrándose en ámbitos de relación más amplios, es decir, que Portugal servía para Valencia como escala en tráficos que llegaban hasta Flandes o hasta el sur Atlántico, y al revés, es decir, por Valencia podía servir para Portugal como escala en tráficos mucho más amplios hacia el Mediterráneo, y en consecuencia de estas múltiples lógicas, que pueden ser, repito, tráficos bilaterales o más generales, en función de estas múltiples lógicas, tenemos también una gran variedad de actores, de agentes presentes. El tráfico entre Valencia y Portugal no solo era articulado por portugueses y por valencianos, sino también mucho por italianos. Supongo que no hará falta mencionar que también las fuentes italianas son tremendamente interesantes e importantes para el estudio de la economía portuguesa, ¿no? La propia Joana Sequeira ha hecho investigaciones al respecto, me imagino que también algunos de los asistentes también. Por tanto, en fin, no hace falta insistir también en la potencialidad de las fuentes portuguesas, que también en este caso sería útil porque hay italianos, muchos italianos dentro de las relaciones, ¿no? De hecho, esta presencia de operadores diversos me permitió a mí y a otros colegas enunciar una hipótesis, que en cualquier caso sigo pensando que es una hipótesis a comprobar, en el sentido de que por lo menos a finales del siglo XV los circuitos de relación entre Valencia y Portugal probablemente se podrían dividir en dos grandes circuitos. Un circuito que podemos denominar más tradicional en torno a productos clásicos del intercambio, como podían ser el pescado, el cuero y las pieles, que fundamentalmente estaría controlado por los portugueses. En estos tráficos podían estar valencianos e italianos, pero fundamentalmente parece que los que estaban más al mando de este circuito eran los propios portugueses. Estoy hablando de circuitos para las exportaciones hacia Valencia, no, sería para los tráficos que de Portugal llegaban a Valencia. Pues bien, podría pensarse en este circuito más tradicional
y otro circuito quizá más novedoso en torno al azúcar y los esclavos que parece controlado por los italianos. De nuevo, aquí también no podemos encontrarnos con portugueses, valencianos, después, de hecho, después si tengo tiempo veremos algún documento de un portugués con esclavos, pero la mayor parte de este comercio o circuito más novedoso parece estar en manos italianas. Repito que es una hipótesis, no faltaría entrar mucho más e intentar comprobarla o desmentirla, ¿no? Pero al menos puede servir como contexto de mediados y finales del siglo XV. Bueno, la gran fuente de estudio. Entramos, supongo conocida por muchos de vosotros, no la única, en esto quisiera también insistir, pero sí la gran fuente que ha permitido estudiar todas estas realidades. El famoso Dret portugués, que además ahora pues ya tenéis a vuestra disposición después de muchos años, ¿verdad, Luis Miguel y Flavio? Que hemos tenido parado el grupo de colegas que lo hemos editado, María Rosa Muñoz Pomer, Germán Navarro, Espiná, Concepción Villanueva, yo mismo. Pues bien, fue un trabajo que también se eternizó por razones varias, pero que finalmente salió publicada la transcripción en el año 2019, ¿no? En realidad, una transcripción que salió publicada por iniciativa sobre todo de los dos primeros autores, María Rosa Muñoz Pomer y Germán Navarro Epinac, heredando lo que en su día este otro autor, José Hinojosa Montalvo, que veis aquí, comenzó a estudiar de manera más sistemática. Ya en los trabajos de José Hinojosa Montalvo hay amplios apéndices, ¿no?, sobre el Dret portugués. Pues bien, nosotros ya no es un apéndice, sino que es la transcripción de la fuente completa. Una fuente que, bueno, no voy a entrar en esta fuente. En realidad, en los orígenes del Dret portugués se sitúan en un acto pirático a manos portuguesas que sufre un mercader valenciano en 1462, y de ahí se deriva prácticamente lo que es un verdadero impuesto sobre el comercio portugués en Valencia que se recauda desde 1464 a 1512. Y precisamente gracias al, como mínimo, digo porque uno de los elementos, después os plantearé, sobre el Dret portugués, a veces da la impresión de que casi lo sabemos todo y en realidad falta mucho por estudiar. Entre otras cosas, el propio desarrollo del Dret portugués. Tenemos la transcripción hecha ya, ofrecida un poco a la comunidad de investigadores, pero falta mucho por estudiar. Y yo cada vez que entro sigo con más dudas, ¿no? De hecho, incluso aquí he hecho una mínima profundización más y todavía me asaltan más dudas. Con lo cual, el que esté publicada la transcripción no significa que esté acabado el estudio, ni que haya estudios tradicionales como estos que aparecen aquí. Los están citados, no me detengo en ellos, García Alborra, Hinojosa, otros también de algunos de los autores que hemos participado. Hay mucho campo de estudio del Dret portugués. Lo digo también, bueno, porque, repito, el que esté publicada la fuente no significa que esté acabado el estudio. Bueno, es la gran fuente de estudio del Dret portugués. En realidad es una fuente, repito, el carácter fuente fiscal finalmente, comenzaría como una especie de Dret de marca o derecho de marca que deriva al final en fuente fiscal, una fuente que tiene dos grandes conjuntos de documentos. La mayoría responde al modelo de esto que veis aquí, de libro de jornades. En catalán, jornades significa días, jornadas. Sería como un libro diario. Esta es la mayor parte del Dret portugués, libros de jornadas, es decir, un registro día a día de lo que los recaudadores ingresaban. Pero al lado de estas jornades, el Dret portugués, entre la documentación del Dret portugués, también se conserva lo que se denomina manifest de mar. ¿Os acordáis? Antes os he dicho, retener el término manifest, porque volverá a salir. Bueno, lo tenemos aquí. En realidad, el manifest de mar es un libro complementario de las jornadas y que todo apunta a que se escribía antes que las jornadas. Porque, de hecho, en los libros de jornadas hay menciones al libro de Manifest de Mar. ¿De acuerdo?
¿Y qué es el Manifest de Mar? El Manifest de Mar es un manifiesto, es en realidad un término en castellano más moderno sería declaración, una declaración. En realidad es un libro en el cual se manifestaban o se declaraban todas las embarcaciones que llegaban al puerto de Valencia día a día, los nombres de sus titulares, de los responsables de las embarcaciones y las partidas que importaban. Es decir, es un libro elaborado de manera distinta al anterior. ¿De acuerdo? El anterior, ahora veremos los ejemplos y lo entenderéis mejor. El anterior es un libro diario por declarantes, por personas. Este es un libro diario por embarcaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se supone, pero ahí es un tema que había que investigar, es que los datos del Manifest de Mar se trasladaban luego al libro de jornadas. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la diferenciación? Una última mención sobre estos Manifest de Mar. Este Manifest de Mar y otros que hay están dentro de la documentación del Dret portugués y están transcritos en el libro que os he señalado antes. Pero en el archivo del Reino de Valencia hay otros Manifests de Mar, no integrados dentro de la documentación del Dret portugués. ¿Me explico? Es decir, son unos libros de Manifest de Mar generales, no específicos de los portugueses. ¿De acuerdo? Es decir, hay un Manifest de Mar específico del Dret portugués, integrado en la documentación del Dret portugués, que está transcrito en el libro que os he mostrado antes. Pero luego, aparte, hay otros libros del Manifest de Mar generales de Valencia, no específicos del Dret portugués, y que a veces tienen unas cronologías distintas a las del Dret portugués. Y allí puede haber también, y de hecho hay, informaciones sobre embarcaciones portuguesas. ¿Entendéis la diferenciación? Son simplemente unos libros del Manifest dentro del portugués, dentro del Dret portugués, y otros libros del Manifest fuera del Dret portugués, generales. ¿De acuerdo? En cualquier caso, son dos libros de Manifest de Mar similares, hechos de manera igual, ¿no? Por nave y por embarcación. Bueno. Entonces, simplemente, este es un libro de jornadas, cómo aparecen una partida tipo, un asiento. En castellano, cada una de las inscripciones en un libro contable como este recibe el nombre de asiento. No sé, ¿se entiende bien en portugués la palabra? Asiento, un ítem, una partida también. Bueno, pues tiene esta estructura en 3 columnas. Entonces, yo este PowerPoint os lo puedo enviar y lo podéis tener a vuestra disposición. Quiere decir que no tengo ningún problema en enviároslo para que lo tengáis con más calma, algunos datos, ¿vale? Os lo explico sin entrar un poco en el detalle de lo que aparece aquí. En la columna que vosotros tenéis a la izquierda, efectivamente, 124 lliures. Está todo en moneda valenciana. Libras, sueldos y dineros. Esta cifra es la cifra de la valoración global de las mercancías que se declaran, el precio, por así decirlo. ¿De acuerdo? La otra columna, la del extremo, la de la derecha, que pone 4 lliures, 2 sous, 8 diners, 4, 2, 8, es el impuesto que se pagaba. Es decir, digamos, de 124 libras de valoración se pagan 4 libras, 2 sueldos, 8 dineros. ¿De acuerdo? Y el asiento como tal es lo que figura en el centro, en la columna central, donde aparecen los datos. Los datos, otros datos. De Joan de Noia, es el declarante, el nombre del declarante. Viene inmediatamente después las mercancías. 12 costals de congre, 223 dotzenes merluza. Congrio,
merluza, pescado. No he buscado la versión portuguesa, supongo que no sé si se entiende o son pescados. Normalmente los pescados que venían de Portugal eran congrio, congre, merluza y sardina. Siento no haber buscado la traducción, pero bueno, en cualquier caso podemos luego ver. A ver, bueno, entonces, estas son las mercancías. Entonces, las 124 libras se refiere a la valoración de estas mercancías. ¿De acuerdo? Después sigue despachar ab jurament, quiere decir, despachar es un verbo en catalán que significa despachó, vendió. Con juramento, por ejemplo, este tipo de expresión, abjurament, con juramento, serían cosas que convendría investigar exactamente qué significan, ¿no? Puede ser juramento de que lo ha hecho verídicamente, legalmente, la venta, ¿no? También merecería una aclaración la expresión, una aclaración y una investigación lo siguiente. Fijaos que dice, bené levat refaixó. Bueno, el término refaixó, ¿estáis viendo el puntero? Es que no sé si estáis el puntero. El término refaixó en catalán significa, lo tenéis aquí, levat refaixó significa algo parecido a compensación. Es decir, es como un descuento que se aplica al declarante. ¿Entendéis el concepto? Es como si tuviera que pagar más y se le aplica una compensación o se le tiene, o como si la venta hubiera sido por una mayor cantidad, o sea, hubiera sido por una cantidad mayor a 124 libras, pero es como que se le aplica algún tipo de descuento por razones que se nos escapan. Esto que os estoy diciendo es una hipótesis que habría que comprobar. Aquí es un terreno de análisis, de investigación. ¿Qué significan todo este tipo de expresiones, ¿no? En cualquier caso, estas mercancías, el congrio y la merluza, las vendió Joan de Loya por esta cantidad, 124 libras. ¿De acuerdo? Y fijaos, dice, el libre de mar, cartes sis. Esto es, en el libro de mar, cartas, esto es folios, páginas, no páginas, folios, 6. Este libre de mar es el libro del Manifest de Mar. Este libro que os he indicado antes. O sea, no este en concreto. O sea, es un libro de Manifest de Mar como este. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Entonces, por eso, este tipo de expresiones permiten pensar que el libro de mar se redactaba antes, lógicamente, de este, ¿no? O que el libro de mar se escribía al atracar las embarcaciones en el puerto y después el pago del impuesto figuraba de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la declaración de una partida importada. Las partidas exportadas son más simples, tienen la misma estructura, es decir, la estructura de 3 columnas. La de la izquierda sigue siendo la valoración global de las mercancías, la de la derecha sigue siendo la del impuesto que se ha pagado, en el centro sigue estando el asiento, el contenido fundamental del asiento. De Ferrando Alfonso, el declarante, 5 flasades, cardades e devora. Nuevamente me tengo que disculpar, no he buscado la traducción. Flazadas es mantas. Es un tejido que hoy en día se utiliza para taparse, para abrigarse, para protegerse. Es una producción textil valenciana. ¿De acuerdo? Per 7 lliures d'Ausous, por el valor que aparece aquí. ¿De acuerdo? Esta es una partida mucho más simple. Normalmente hay que decir, las partidas de exportación a Valencia suelen ser más simples que las de importación. Su tenor, su lenguaje. En cualquier caso, tienen la misma estructura. 3 columnas, precio, valoración, pago fiscal y el asiento en el centro con el nombre del declarante y el producto. Más o menos habéis entendido la estructura y las informaciones, ¿de acuerdo? El Manifest de Mar.
cómo está la información del manifest de Mar. Bueno, es una información complementaria, pero expuesta con un criterio distinto. Es una declaración, mientras que en los libros de Jornades tenemos importaciones y exportaciones, sean en el sentido que sean, el libro de Manifest es solo un libro de importaciones. Solo recoge importaciones y además marítimas. Es decir, en el libro de Jornades puede haber alguna importación o exportación que pueda haber sido por vía terrestre. Sería probablemente extraño, pero no es descartable, obviamente, ¿no?, que haya transportes terrestres entre Valencia y Portugal. Extraño por la distancia, quiero decir, ¿no? Pero no es en absoluto descartable, ¿no?, que haya vías terrestres de comunicación. El Manifest de Mar es solo importación por vía marítima. No hay exportación marítima, solo las naves que entran, las naves que atracan en el puerto. ¿De acuerdo? Lo primero que aparece es el día y la embarcación. Dimarts, a 22 de gener, venc lo balaner de Pere Alfonso de Setúbal. Martes, terça-feira, ¿no? Terça-feira. A 22 de enero vino, atracó, el balener de Pere Alfonso de Setúbal. Se declara el origen. Bueno, no me quiero alargar mucho, luego si tenemos tiempo os haré algún matiz sobre los orígenes, ¿no? De entrada debemos suponer que es el origen de la embarcación. Y las partidas que aparecen, lo que hay es una declaración por partida mercantil que se desembarca. Entonces, en esa partida mercantil aparece de Diego Díez. Este tal Diego Díez es, en la fuente, el propietario en origen o directamente el transportista en la nave. Digamos que sería el titular inicial de la partida. El término partida en portugués se entiende, es que es lote mercantil. Partida mercantil significa un lote de mercancías, un grupo de mercancías. Entonces, el titular de la partida en origen es Diego Díez. No sabemos si es el propietario en origen desde Portugal o es el propio marinero o mercader que va en la embarcación. Estas son dudas que subsisten, ¿no? Pero es el que figura como titular inicial. Las mercancías, botes sardina, botes es una unidad de un recipiente, botes sardina son millers 80. Sería barriles de sardina, 80 millares de sardina. Los 9 que aparecen aquí son las 9 botas, las 9 barriles. ¿Lo veis? Sería 9 barriles de sardina, 80 millares. Banasts sardina, banast es un recipiente. No he encontrado una traducción satisfactoria, un recipiente, ¿no?, de sardina. 5. Entonces sería 5 banasts sardina. ¿Veis? Aquí las columnas en realidad son 2. Lo que hay en la columna de la derecha son las unidades, los recipientes. ¿De acuerdo? Y fijaos lo que aparece poco después. Consignat a Andrés Ortiz. Bueno, este consignat, este símbolo que aparece aquí, no sé si lo veis en la fuente, lo estoy marcando. Tenéis que tener mucha fe conmigo de qué significa consignat, porque yo reconozco, la primera vez que me encontré con este signo me volví loco. ¿Y esto qué significará? Y al final, afortunadamente, en otras fuentes del Manifest de Mar aparece consignat. O sea, bueno, en definitiva, ¿qué significa? Andrés Ortiz es el receptor de la mercancía en Valencia, el consignatario, el destinatario o el comprador de la mercancía en Valencia. Entonces, es una fuente, el Manifest de Mar es muy interesante porque te afigura el nombre del propietario en origen o transportista y el nombre del consignatario. Esto en este manifest y en los otros manifests que os he comentado, en los manifests generales, ¿no?, digamos de ámbito general valenciano. ¿De acuerdo?
pero a la vez es complicado porque al final no acabas de saber quién es quién. El problema es que qué bien que aparezcan los dos nombres, en origen y en destino, pero qué mal que no aparezca especificado quién es quién. ¿De acuerdo? Con lo cual se plantean quién es quién, quiero decir, uno en origen, otro en destino, pero sus características, sus condiciones, su carácter, ¿no? Si son mercaderes, si son patrones, si están efectivamente en Valencia, si están en Portugal, ¿no? Luego, en este caso, aparece esta cláusula, que es esta de aquí: ha jurat és castellà, que té muller así, en Valencia, es franc. Ha jurado que es castellano y tiene mujer, esposa aquí en Valencia y que es franco y que no tiene que pagar el impuesto. Entonces, un problema que se plantea es, bueno, y esta expresión que aparece, ha jurat, él ha jurado, ¿a quién se refiere? ¿A Andrés Ortiz o a Diego Díez? Yo aquí, como hipótesis, he puesto probablemente en relación con el propietario en origen, con Diego Díez, por una razón, porque este personaje, Andrés Ortiz, es un personaje que se conoce por otras fuentes valencianas notariales y que figura como valenciano, no como castellano. Por tanto, como hipótesis, podríamos pensar que esta frase se refiere a Diego Díez. ¿De acuerdo? En cualquier caso, hay campo de análisis y de estudio significativo. Bueno, pues estos son los ejemplos del Manifest de Mar. Creo que espero que hayáis entendido, del dret portugués. Espero que hayáis entendido, ¿no? Un poco la estructura de la fuente. También supongo que habrán sido explícitas las posibilidades de estudio, ¿no? Algunas posibilidades de estudio que se me han ocurrido, seguro que a vosotros se os han ocurrido muchas más posibilidades de estudio. Hay una clave de estudio, una posibilidad de estudio en clave de información fiscal, es decir, simplemente aclarar todos los términos del funcionamiento del derecho portugués, aunque probablemente esto tiene más interés desde el punto de vista valenciano que no portugués. Hay también toda una clave de estudio que tiene que ver con el terreno de la navegación, naves, tipologías, ritmos, etc. Otra, lógicamente, clave de información tiene que ver con el comercio, productos, agentes, precios, valoraciones, etc. Y en esa línea van justamente algunos de los análisis que ya se han realizado sobre el derecho portugués, ¿no? Aparte de los estudios de Hinojosa, que ya antes he comentado, pues bueno, recientemente pues una de las compañeras en la edición del libro, Concepción Villanueva Morte, ha hecho un trabajo sobre el comercio de la seda. Yo di algunas notas sobre el comercio de arroz, más que nada sobre el arroz que compraban en Valencia los portugueses. Joana Sequeira, en el trabajo que presentó en RIMS el año pasado sobre el comercio de cueros. Muy recientemente, también Concepción Villanueva y Germán Navarro han hecho un análisis sobre los Yáñez, declarantes de origen portugués en el DRET, recientemente publicado. Son algunas posibilidades, pero evidentemente hay muchas más y supongo que os habrán sido evidentes al ver la riqueza de la información. Yo me he alargado mucho, pero yo no sé si me dejáis 5 minutos para acabar con unas últimas menciones. Porque, a ver, el derecho portugués es la fuente por excelencia, lógicamente, para la más directa, ¿no? Para estudiar muchas cosas sobre Portugal desde Valencia. Pero hay otras fuentes valencianas, ¿no? Como ya os he dicho antes. Y de entrada sería muy interesante tratar de hacer una contraposición entre fuentes, ¿no? Entre el derecho portugués y otras fuentes valencianas, o directamente con otras fuentes. Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo desde fuentes notariales. Concretamente el notario que yo más conozco, el famoso al menos para mí, que alguno ya me lo habréis oído porque lo suelo citar mucho en mis intervenciones, Jaume Salvador. Y un ejemplo de cómo en otras fuentes que no son el DRED aparecen referencias a portugueses y cómo puede haber un cruce de informaciones con el DRED. Fijaos, la fuente notarial. Ego Stephanus Mendes, Mercator de Lisboa.
vendo, Sebastiano et Geronimo de Franciscis mercatoribus Januensibus, quendam captivum meum nigrum nomine vocatum Gonzalo, etatis 10 annorum, precio 18 ducatorum auri. Stefano Méndez o Esteve Méndez, mercader de Lisboa, vende a unos italianos, genoveses, un esclavo, un cautivo negro. Casualmente y afortunadamente nos vamos al dret portugués y aparece lo que es muy probablemente esta venta reproducida en el propio dret portugués, de Esteve Méndez. Las fechas coinciden. El acto de notarial es de agosto 20 del 92, el asiento fiscal es de agosto 21, es del día siguiente. De Esteve Méndez, un esclau negre, Espachá, vendió per 19 lliures. En realidad aquí son 18 ducados, ¿no? Aquí son 19 libras, las equivalencias coinciden prácticamente. Bueno, es un paralelismo muy interesante, que incluso a la hora de ver el mecanismo de funcionamiento fiscal del dret portugués puede ser interesante. Otra vía de contraposición es lo mismo ver fuentes notariales, fuentes del dret, ya no tanto bien ver los mismos negocios hechos en un lado u otro, sino en este caso es un mismo mercader, o mejor dicho, un mismo operador, porque no aparece la calificación mercader, Franciscus Camonos, Francisco Camons, que en un acto notarial del 3 de agosto aparece reconociendo una deuda con otro portugués por un préstamo de tipo cambiario, es una letra de cambio, y unos días después aparece en el exportando de Valencia una flasada de 2 cofrens y un parell tapins, es decir, materiales textiles y un cofre, no sabemos si vacío o lleno de mercancías, valenciano. Agosto 3 gestiona una letra de cambio, un cambio hacia Portugal. Agosto 22 paga una exportación. Podemos imaginar, si me permitís para cerrar, ¿no? Quizá es un mercader o un operador que está varios días en Valencia, se dedica aquí unos días a negociar y en un momento determinado vuelve, ya no sé si a Portugal o simplemente sigue su recorrido. Esto es pura imaginación, pura hipótesis, disculpe, porque lógicamente no he profundizado en el análisis de este personaje. Pero son ejemplos de cómo desde el dret, la gran fuente del comercio portugués, pero puede haber una vía de cruzar informaciones con otras fuentes valencianas o directamente utilizar otras fuentes valencianas también como fuente de análisis. Y ya me detengo aquí porque tenía más cosas, pero ya me he alargado mucho más de lo que Flavio me había comentado y bueno, espero haber resultado comprensible en mis explicaciones. Este PowerPoint, como digo, os lo paso directamente, incluso, bueno, lo tiene ya Flavio, pero bueno, paso directamente en PDF, lo podéis tener, lo repartís. No hay información, no hay ninguna información inédita. Bueno, la información de la documentación sobre portugués sí, pero bueno, están citadas las fuentes, con lo cual no hay ningún problema, podéis utilizarlas. Sobre todo está explicado el funcionamiento del dret portugués, que quizá os puede resultar más claro que incluso sobre la propia documentación. Muito obrigado. Y ahora, pues, preguntas, dudas, comentarios, no sé, lo que consideréis. Muito obrigado.